Hola, prueba PAES competencia lectora, clase 1, texto 6, DEMRE 2023, forma 103. Seguimos con textos no literarios. En este caso, vamos a ver el tema de la tecnología y específicamente cómo afecta o ayuda a luchar contra el cambio climático. Y vamos a empezar a hacer lo que ya les enseñé. Recuerden que primero uno debe ver el título, determinar si el texto es literario o no literario. Este no es literario porque habla sobre la realidad, la literatura habla de la ficción. Y luego uno va a las preguntas para saber cómo va a leer el texto y en qué se va a fijar. Y al leer cada pregunta, el dato es recordar que tenemos que identificar qué nos están preguntando, teniendo presente que las preguntas están ordenadas en la misma forma que el texto, excepto las preguntas generales. ¿Cuál es el propósito del texto? Ya hemos visto que en general el propósito lo podemos encontrar al principio del texto, en la introducción se nos dice el propósito, o lo podemos encontrar al final como una conclusión. En la pregunta 42, ¿qué recurso utilizado permite generar cercanía con el lector? Esto es algo que podemos determinar perfectamente en los dos primeros párrafos. Uno los lee y luego ve las opciones y vamos a ver cómo el autor generó cercanía con nosotros que somos los lectores. A partir del párrafo inicial, ya sabemos que en el párrafo inicial vamos a tener que encontrar la respuesta de esta pregunta. Por lo tanto, marcamos párrafo inicial para no olvidarnos. ¿Cómo se puede calificar el aporte de los avances tecnológicos en la lucha de la humanidad contra el cambio climático? Obviamente no es lo que nosotros creemos de cómo se puede calificar, sino que es lo que dice el autor. Por lo tanto, el autor nos puede decir que hay consideraciones éticas, genera un impacto que es ignorado por la ciencia, presenta aspectos positivos y negativos, o proporciona más problemas que soluciones. Como esta es una pregunta sencilla, nos vamos a ir inmediatamente al párrafo inicial. Esa es la gracia de ir leyendo la pregunta porque sabemos inmediatamente a dónde buscar la respuesta. Te mostraremos, perdón, me faltó la bajada de título. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son aliadas muy poderosas de cara a frenar la emergencia climática. Verificamos entonces en el inicio, porque está hablando de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Recuerden, uno no contesta apurado, porque se puede equivocar. Para que la respuesta sea objetiva y 100% segura, uno debe ir al texto y a la pregunta, al texto y la pregunta, y así no se pierde tiempo. Volvemos a la pregunta. 41. Demostrar los daños causados. Perdón, no era la 41, era la 43. Es complejo porque involucra una serie de consideraciones éticas. Es peligroso porque genera un impacto ignorado. Paradójico, pues presenta cambios positivos y negativos. Y contraproducente, genera más problemas que soluciones. No está eso ahí. Por lo tanto, seguimos leyendo. Te mostraremos algunos ejemplos. Los avances tecnológicos. Ahora sí me está hablando de un solo tema que es el que me preguntaron.
En particular, el descubrimiento y uso de combustibles fósiles han contribuido al cambio climático. Y esto ya lo sabemos todos, pero también es cierto que ha permitido a la humanidad tomar conciencia del impacto del ser humano en el planeta para desarrollar técnicas para abordar el calentamiento global. Vuelvo al texto. Me está hablando de algo que ha contribuido al cambio climático, los avances tecnológicos, pero también es cierto que han permitido tomar conciencia del impacto. Tenemos dos ideas en el mismo párrafo inicial, porque lo otro, como les dije, era la bajada de título. Pero si ustedes se confunden con este concepto que yo ya había aclarado antes, mirando qué dice el texto y buscando palabras claves, pueden contestar. Para que esto sea más rápido, yo ahora lo que voy a hacer es ir copiando y trasladando el fragmento a la pregunta para poder contestar. Y así no los voy a marear subiendo y bajando, que ustedes ya saben que dan vuelta a la hoja y mira lo que les estoy indicando y es suficiente. ¿Se fijan? Dos opciones. Contribuye y permite ayudar es paradójico. Quizás no sepan lo que es paradójico, pero tiene aspectos negativos y positivos. Está lo mismo en otras palabras. ¿Se acuerdan que yo les dije que uno puede una idea tomarla y ponerla de otra forma y sigue siendo correcta? Porque ha contribuido al cambio y ha permitido tomar conciencia. O sea, hace daño y hace bien. Hay cosas positivas y cosas negativas. ¿Por qué no involucra consideraciones éticas? Porque de ninguna forma en este párrafo se ha nombrado la ética. Genera un impacto que es ignorado por la ciencia. De momento, dice que ha permitido tomar conciencia del impacto en nuestro planeta y desarrollar técnicas. Por lo tanto, la ciencia no lo ha ignorado, lo ha considerado. Contraproducente, contraproducente, pues genera problemas más que soluciones. Eso no lo dice. Dice que ambas cosas las produce. Por lo tanto, la respuesta es C. Habiendo contestado la 43, seguimos con la pregunta 44. ¿Qué características tienen en común las innovaciones mencionadas en el texto? Esta es una pregunta larga, ¿se fijan? Porque yo voy a tener que ver todas las innovaciones y ahí ver qué tienen en común. Es una respuesta compleja. Si usted cree que necesita, por ejemplo, 900 puntos de los 1000 y le cuesta leer y sabe que se le va a hacer difícil y puede demorarse mucho, se la salta. Si usted necesita un puntaje lo más alto posible, no se la puede saltar y tiene que verificar una y otra vez. Recuerden este siguiente dato. Cuando a usted un ensayo o un ejercicio le costó mucho, la única forma de que su cerebro se acostumbre a desarrollar con eficiencia este tipo de ejercicios es que lo guarde por una semana. Y a la semana siguiente saca el mismo texto con las preguntas y lo vuelve a hacer. Y se va a dar cuenta que le va a costar menos. Pero si todavía le es difícil, vuelve a guardar el texto una semana más y a la siguiente lo vuelve a sacar y lo vuelve a hacer partiendo de cero. Y se va a dar cuenta que se le va a hacer fácil porque su cerebro ya se está adecuando a esto y ha repetido una misma actividad que se le hacía difícil varias veces hasta hacérsele fácil. Y cuando se enfrente otra vez a un texto de este tipo, se le va a hacer mucho más sencillo. Seguimos. 45. ¿Qué advertencia plantea la autora acerca del cultivo de algas? Y yo destaco cultivo de algas hasta que me salga el tema. Según el texto, ¿qué características de las baterías de los vehículos eléctricos facilitará la integración de más tecnología renovable? Cuando encuentre las baterías de los vehículos eléctricos, vengo a esta pregunta.
¿Cuál de las innovaciones descritas en el texto es objetada por la comunidad científica? ¿Qué destacarían ustedes aquí? Hay dos ideas, ¿no es cierto?, que podemos encontrar en el texto. Puede ser innovación y objetada por la comunidad científica. Cuando veamos que algo se está objetando, tenemos que venir a esta pregunta. En el último párrafo, bueno, la dejamos hasta ahí, pero cuando lleguemos al último párrafo nos vamos a fijar en esta pregunta, no antes. Seguimos. ¿Qué función cumplen las preguntas incluidas en el texto? Este tipo de pregunta en general es bastante sencilla porque todas las preguntas cumplen la misma función. Pero vamos a esperar a ver las preguntas para contestarlas, para hacerlo de forma científica. Regresamos. Hay una pregunta que ya podríamos estar en condiciones de contestar. En este caso, ¿cuál es el propósito del texto? Yo voy arriba a la primera parte. Maneras en las que la tecnología nos ayuda a luchar contra el cambio climático. La inteligencia artificial y las nuevas tecnologías son aliadas muy poderosas. Luego tengo lo que destaqué. Los avances tecnológicos han contribuido al cambio climático y han permitido a la humanidad tomar conciencia del impacto. Ya con eso yo puedo contestarla. Acuérdense que la introducción es la que nos presenta el propósito. Por lo tanto, demostrar daños, no, que estamos viendo el aporte, ¿se fijan? Entonces está más preocupado por cómo ayudan las tecnologías que de mostrar los daños del aumento del CO2 específicamente. B. Explicar los efectos del uso de los combustibles contaminantes. No, recuerden, el título dice, la tecnología ayuda, está en positivo. Por lo tanto, las que están en negativos, yo no debería marcarlas, porque el título dice que va a ver lo que ayuda, no lo que perjudica. C. Motivar. Ya, esto está en positivo. El interés sobre los avances en el ámbito tecnológico. Aquí está lo tecnológico y están los avances. Y leo la D. Presentar innovaciones tecnológicas para revertir el cambio climático. Este tiene todos los elementos, ¿se fijan? Tenemos innovaciones tecnológicas, estaba. Y tenemos revertir el cambio climático. Verificamos, en alguna parte dice que se quiere revertir el cambio climático. Para tomar conciencia y desarrollar técnicas para abordar el calentamiento global. O sea, sí, se quiere revertir porque está contra el cambio climático. O sea, no lo quiere ayudar, pues quiere revertirlo. Quiere frenar la emergencia climática. Hay varias marcas textuales que nos ayudan a determinar que finalmente la respuesta correcta es D. En la 42, ¿qué recurso utilizado en el texto permite generar cercanía? La inclusión de referencias temporales, como de aquí a 2023, la utilización de subtítulos para tratar las diferentes propuestas, la mención de los elementos cotidianos como vehículos eléctricos, utilización de expresiones en primera persona plural como eso ya lo sabemos. ¿Cómo yo genero cercanía con otra persona? Cercanía, yo me siento más cerca de ella, entramos en confianza cuando la tuteo.
o cuando la incluyo en mi conversación. Por lo tanto, la respuesta es esto es algo de lógica. Yo cuando quiero generar distancia con alguien, lo trato de usted y lo pongo fuera de mi conversación cuando usted va a una actividad. Pero si yo quiero que esa persona se sienta incluida conmigo, digo cuando tú y yo vamos y lo pongo dentro de mí. Las referencias temporales nos ubican en el tiempo, nos generan cercanía. Los subtítulos ordenan el texto, nos dicen qué es más importante y qué va en primer lugar, en segundo lugar, ordena el texto. La mención de elementos cotidianos simplemente nos aterriza el tema, lo hace cercano, pero no genera cercanía. Por eso la respuesta de la 42 es dado o de dedo. Ya tenemos 3 preguntas contestadas, ¿se fijan? Después nos viene innovaciones y el tema de las algas, por lo tanto, tengo que seguir leyendo. Hoy te hablaremos de algunas innovaciones tecnológicas que podrían ayudar a la humanidad a evitar el daño catastrófico que podría causar el aumento continuo de las temperaturas globales. Y si se fijan aquí también está contestada la pregunta que ya vimos. Está textual. Pues los gases contaminantes hacen que las temperaturas se incrementen cada vez más y que el clima cambie, lo que a su vez redunda en sequías y aumenta el riesgo de incendios, a lo que se sumaría la desforestación y la desertificación de nuestro planeta, cada día más asfixiado por nuestro comportamiento. La quema de combustibles fósiles para satisfacer la creciente demanda de energía ha elevado las emisiones de dióxido de carbono a un nivel récord y parece que la innovación puede servirnos de salvavidas para luchar contra la emergencia climática en que nos encontramos. Si ustedes se fijan, aquí aparece el CO2 y la emergencia climática, que era una opción de una de las preguntas. Pero este habría sido un distractor, porque recuerden que los distractores nos entregan información que está en el texto, pero que no contestan la pregunta. Y por eso es mejor ir contestando en orden, porque así uno no se cae por la distracción. He aquí algunos ejemplos en que la tecnología está jugando su parte en la reducción del aumento del nivel del mar y del calentamiento global. Nuevamente tenemos otro párrafo que nos indica que la tecnología ayuda. Después de todo, los gigantes tecnológicos influyen en las decisiones de miles de millones de consumidores todos los días. Los científicos del clima dicen que las emisiones globales deben reducirse muchísimo de aquí al 2030 para evitar las peores consecuencias del calentamiento. Reducir las emisiones de CO2. Y aquí también nos dice que los científicos están tomando en cuenta el tema. ¿Se acuerdan que había una opción por ahí que decía que no lo hacían? Bueno, aquí dice que sí, por lo tanto podemos estar seguros que contestamos bien. Los científicos atribuyen principalmente el aumento de la temperatura media de la Tierra a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el hombre. Al ir leyendo hasta aquí, yo me acuerdo que cuando preparaba la prueba de acceso a la universidad, los alumnos me reclamaban que era un texto muy largo, que había que leer mucho para contestar unas cuantas preguntas, y eso los aburría. Bueno, yo quiero recordarles que este texto no es para entretenerlos. La vida no es para vivir jugando, ¿no es cierto? Algunos no se dan cuenta de eso, pero el texto es para evaluar nuestra competencia lectora, no busca entretenernos. Y cuando uno prepara una prueba que está evaluándonos, debe prepararlos con pruebas que tengan ese nivel de complejidad que me reclamaban, pero profe, ¿por qué no pone un texto más entretenido para que lo pasemos bien? Algo más cortito, con más preguntas. Pero es que si yo hiciera eso, no los estaría preparando para la prueba real. Y ustedes estarían acostumbrados a solo leer textos livianos, fáciles y entretenidos, y cuando les toque la prueba PAE se encontrarían con otro tipo de textos y les costaría mucho trabajar con ellos. Uno puede en una clase normal buscar esos textos entretenidos porque uno les quiere enseñar cosas simples y además quiere que lo pasen bien. Pero si estamos preparando una prueba difícil, debemos trabajar en la misma forma para que les vaya bien.
Y el cerebro necesita retos también, pues no, el cerebro no crece pasándolo bien. El cerebro crece cuando se le exige. Es como cuando uno hace educación física. Podrían reclamarle al profesor, oiga, profesor, que nos hace ejercicios difíciles y nosotros lo único que queremos es jugar. Entonces juegan a la pelota, juegan a la pelota, juegan a la pelota, juegan a la cuerda, juegan a la cuerda o juegan al pillarse. Pero eso no va a lograr que ustedes tengan una salud más fortalecida, no va a lograr que ejerciten el cuerpo completito con los pasos que corresponde para que tengan una salud acorde y un cuerpo acorde. Para que uno tenga un buen estado físico, debe hacer todo tipo de ejercicios, unos simples y otros difíciles. Difíciles porque no están acostumbrados. Cuando se acostumbran ya no son tan difíciles. Lo mismo pasa con esto, ¿se fijan? Y el cerebro, como les digo, necesita retos para crecer y desarrollarse, para que forme más neuronas, más conexiones, y las conexiones se hagan rápidas y puedan enfrentarse a situaciones complejas intelectualmente en la vida. Si uno quiere hacer un trabajo en la vida que sea repetitivo, bueno, esto no le sirve y no hay para qué hacerlo. Pero como estamos preparando una prueba de acceso a la educación superior, se prepara de esa forma. Y a nadie le hace mal desarrollar un poquito más su cerebro. Seguimos, ahora sí vuelvo. Esto es una cosa que uno siempre hace en clases. Motiva, explica, para que el alumno entienda qué se está buscando. Entre los gases de efecto invernadero más importantes se encuentran el dióxido de carbono, cuyas concentraciones han aumentado casi un 50% desde que comenzó la revolución industrial. Cuyas concentraciones han aumentado casi un 50% desde que comenzó la revolución industrial. ¿Cómo se emplea la tecnología para reducir las emisiones de CO2? Con tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono, como el desarrollo en un proyecto de Reino Unido que explora la captura y almacenamiento de carbono del Reino Unido a partir de energía proveniente de residuos. El proyecto planea capturar hasta 10 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono. Y aquí me lo salto porque yo no tengo ni una pregunta específica de eso que yo recuerde. Biomasa oceánica. Si bien la biomasa, un tipo de energía, se puede usar para la energía renovable con carbono negativo, siempre será un recurso limitado debido a las limitaciones del uso de la tierra. Pero en el espacio oceánico, ¿podríamos cosechar de manera sostenible? ¿Pero qué exactamente? Algas. Ah, aquí está. Nosotros marcamos algas. Vamos a avanzar un poquito más para dejar esto listo. Por supuesto, o más bien macroalgas. Las macroalgas crecen rápidamente, pueden crecer 2,5 cm al día, crecen rápido. También extraen el CO2 del agua del mar. Y si podemos recogerlas y mantener el carbono y aislarlo para que no vuelva a entrar a la atmósfera o al océano, ahí tenemos la solución. Los proyectos para la recolección de algas a gran escala se están desarrollando en una organización de investigación noruega, donde hablan de contar con 2 o 3 cosechas al año de estas macroalgas. Pero antes de que las algas puedan cultivarse y cosecharse a gran escala, sería necesario realizar una investigación para ver cómo afectaría esto a los ecosistemas submarinos. Y bajo a la pregunta de las algas. ¿Qué advertencia planea el autor acerca del cultivo de algas? Ya tenemos el párrafo de las algas, ahora veamos las advertencias y luego vemos cuál aparece en el párrafo. ¿Tiene que realizarse a gran escala? El que tenga que hacerse algo no es una advertencia, ¿se fijan? Yo advierto cuando hay un peligro. Corre, pero con cuidado porque hay un hoyo en el piso. Pero tienes que correr rápido, no es una advertencia, ¿se fijan? Hay una diferencia, por lo tanto la A queda descartada de inmediato. ¿Que debe ser objeto de un estudio previo? Eso puede ser una advertencia. ¿Que utiliza el recurso ilimitado en el océano? Esto es una observación.
Una observación. El cielo, perdón, una observación simple. La taza está en la mesa, pero una advertencia sería, la taza está en la orilla de la mesa y se podría caer. Aquí dice que utiliza un recurso ilimitado. Eso es un hecho. ¿Qué es un problema para el ecosistema marino? Esto también es una advertencia. Por lo tanto, tenemos dos advertencias y dos hechos. Tenemos que elegir entonces entre B y D. Veamos qué dice el texto entonces. En las algas. Pero antes de que las algas, aquí está la advertencia, ¿se fijan? Puedan cultivarse, pero antes de que sería necesario realizar una investigación para ver cómo afectaría al ecosistema submarino. Nos llevamos la advertencia, entonces para no estar subiendo y bajando como lo he hecho, y ustedes miran en su texto, debe ser objeto de un estudio previo. Sería necesario realizar una investigación. O sea, una investigación es un estudio previo. Y tenemos la respuesta correcta, 100% segura. Seguimos avanzando. La siguiente pregunta, baterías en los vehículos eléctricos, que era el párrafo que seguía. ¿Facilitará la integración de más tecnología renovable? Vamos a ver lo que dicen los vehículos entonces y las baterías. Baterías para vehículos eléctricos. Las baterías son cada vez más livianas y más pequeñas que las baterías recargables anteriores. Se pueden cargar más rápido y con más frecuencia a medida que su peso y precio continúan cayendo. Están desempeñando un papel cada vez más fundamental en la descarbonización del sector del transporte para hacer que los vehículos eléctricos sean más baratos, algo que permitirá la integración de más y más tecnología renovable. Nuevamente, voy a tomar el párrafo y me lo voy a llevar con nosotros. Según el texto, ¿qué características de las baterías facilitará la integración de la tecnología? Entonces yo estoy buscando las características. Y dice, precio, tamaño, estructura o velocidad. A medida que su peso y precio continúan cayendo, están desempeñando un papel más fundamental. Y aquí tenemos precio, peso, precio, marco precio, peso. Tamaño, no está el tamaño. Estructura, no está la estructura. Velocidad no está. Tengo peso y precio, por lo tanto aquí está precio. Esta es la respuesta correcta, porque es la única que aparece en el fragmento. Devuelvo el fragmento para que quede marcado por si alguien me lo quiere pedir. Herramientas de inteligencia artificial. La ciencia es una herramienta eficaz para redefinir la realidad. La próxima generación de motores
de búsqueda deben apoyar los objetivos sociales. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial que están desarrollando empresas emergentes pueden ayudar a este propósito. Pero ¿quién elige la fuente de información? Ahí es donde debe entrar la ciencia para poner consenso en la comunicación. Y aquí tenemos una pregunta. Como me preguntan qué funciones cumple, yo entiendo que puede ser una. Reparar el clima. Otra pregunta. Reparar el clima. El Centro de Reparación del Clima de la Universidad de Cambridge está investigando una serie de ideas que repararían el daño causado por la contaminación que causa el hombre. Entre sus postulados se encuentra la posibilidad de volver a congelar los polos. ¿De qué forma? Aquí tenemos otra pregunta. Iluminando las nubes sobre ellos, esencialmente rociando pequeñas gotas de sal en el cielo para ayudar a las nubes a reflejar la radiación de regreso al espacio. Otra de las soluciones propuestas reside en reverdecer los océanos, esencialmente fertilizándolos para estimular el crecimiento de materia vegetal y algas, que podrían absorber más CO2. Sin embargo, aquí tenemos el pero, lo voy a marcar porque ya tuvimos un pero antes, no me acuerdo si nos estaban preguntando por los peros. Este último aspecto no cuenta con la aprobación de climatólogos y biólogos que opinan que las consecuencias de llevar esta empresa a cabo acabarían con una enorme interrupción en los ecosistemas de los océanos y tampoco capturaría el suficiente CO2 para compensar las emisiones de gases efecto invernaderos o humanas. Ya creo que estamos en condiciones de contestar la pregunta sobre las interrogaciones. ¿Qué función cumplen las preguntas en el texto? Plantean una invitación al lector para reflexionar en torno a las consecuencias. Destacan reflexiones de la autora. Introducen explicaciones de la autora. Representan dudas de los lectores. Bueno, yo, por una cosa de lógica, tengo que marcarla. Nice. Diría que la D no es, porque la autora no sabe lo que piensan los lectores. Ni ha dicho que los lectores le han escrito haciendo preguntas, por lo tanto queda automáticamente descartada. Una invitación para que reflexione de las consecuencias. Veamos la pregunta que marcamos. Con dos preguntas ya basta porque se entiende que todas las está usando igual. Reparar el clima, el Centro de Reparación del Clima, y me está entregando, hace una pregunta y entrega información. ¿De qué forma? Iluminando las nubes. Quien elige la fuente, ahí se debe entrar en la ciencia. O sea, me hace una pregunta y la contesta. Voy nuevamente. ¿Está invitando a reflexionar con consecuencias? No, porque hace una pregunta y la contesta. ¿Destaca reflexiones de la autora? No, una reflexión no es una respuesta. ¿Introduce explicaciones de la autora? Aquí sí. Porque si tengo una pregunta, la respuesta es una explicación. Entonces, la autora pone una pregunta y la contesta para explicar. Y ahí tenemos que la respuesta correcta es C.
de nuevo. Ahora nos queda ver qué preguntas no hemos contestado. Voy a marcar acá para acordarme. Tenemos contestada la 49. Nos falta la 48. En el último párrafo, ¿a quiénes critica? Y en la 46 está contestada. 47, innovaciones, ¿qué innovación es objetada? Y hay una que nosotros marcamos, que vimos que tenía una objeción. Ah, pero esta no es una innovación, es una propuesta. El último párrafo, veamos si está por aquí antes de seguir. Aquí está. Del último párrafo nos preguntan. Parece que era la 48. 47. ¿Cuál es objetada y a quién critica la autora? Veamos, ¿a quién critica? ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores de tecnología? Por nuestra parte, podemos educarnos sobre lo que implica la tecnología que compramos, cuáles son los impactos climáticos y cuánto tiempo puede durar el producto o dispositivo concreto. También podemos pensar en qué es lo que vamos a comprar primero, antes de preguntárnoslo después, pues la compra, el envío, la entrega y la devolución de material también contribuye al calentamiento global. Podemos ayudar haciendo que nuestros productos o dispositivos existentes duren más, reemplazando su batería o componentes, haciendo una reparación del mismo o incluso comprando productos de segunda mano. Y ahí está la fuente. Tomo el párrafo y lo voy a llevar hacia la pregunta para que no tengamos que movernos tanto. ¿A quién critica la autora? ¿A quienes compran tecnología sin informarse? Podemos educarnos en lo que implica la tecnología que compramos. O sea, no está criticando a nosotros y se está criticando ella misma. ¿A quienes fabrican? No, es a quienes compran. ¿A quienes promueven el uso de la tecnología? No, pues, a quienes compran. ¿A quienes distribuyen los artículos? No, porque nosotros deberíamos fijarnos en quienes los distribuyen. Por lo tanto, la 48 es A. Somos nosotros los que debemos reflexionar según la autora. Y nos va quedando solo por contestar la pregunta 47. ¿Cuál es objetada? ¿El congelamiento de los polos? ¿El almacenamiento de carbono? ¿El empleo de inteligencia artificial o el reverdecimiento de los océanos? Y vamos. Aquí está reverdecer los océanos, que lo habíamos marcado porque nos dimos cuenta que aquí había un pero. Sin embargo, se fijan, aquí está, sin embargo, quiere decir que hay un cuestionamiento, algo que no coincide. Este último aspecto no cuenta con la aprobación de los climatólogos ni biólogos, no cuenta con su aprobación, por lo tanto, está siendo objetada porque piensan que esto puede interrumpir o acabar con los océanos y no capturaría suficiente CO2. Por lo tanto, tenemos clarísima la respuesta. De la 48, que es... No, es la 48. Era la... Aquí está, la 47.
El reverdecimiento de los océanos. Vamos a ver si nos faltó contestar alguna antes de terminar. Está contestada. Aquí está. ¿Qué características tienen en común las innovaciones? Innovación de energía renovable, perdón, inclusión de energía renovable, utilización de recursos naturales, aplicación de inteligencia artificial, incorporación de avances tecnológicos y obviamente como el texto se basa en los avances tecnológicos para el cambio climático y hemos visto que todo el rato se ha estado hablando de tecnología, yo inmediatamente sé que la respuesta es dado. Y hemos terminado el texto número 6. Espero que les haya gustado, que les haya quedado clarito y que traten de motivarse y entender que trabajar nuestro cerebro nos hace bien. Hasta luego. Recuerden suscribirse al canal, que es gratuito, porque las siguientes clases a partir del texto 2 son solamente para las personas suscritas. Hasta luego.